Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a empezar este tema con un versículo. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses, el 5 al 16 y 18. Bueno, chicos, como ya hemos leído esta pequeña partecita del poder de Dios, vamos primero a dar gracias por el hecho de que abrimos nuevamente nuestros ojos. No solamente nosotros, sino nuestros familiares que están alrededor de nosotros, nuestros amigos, nuestros vecinos, todo, absolutamente todo debemos estar agradecidos. Porque sea poco, sea bastante, hasta este momento no nos ha faltado una sonrisa de nuestras familias. Hemos compartido sonrisas, unos pequeños disgustos por los quehaceres de la casa con nuestros familiares, pero es algo normal, chicos. Sin embargo, un plato de comida siempre está en nuestra mesa. Así que nos animamos todos, absolutamente todos, a estar muy agradecidos con Dios al momento de abrir nuestros ojos, de dar un abrazo a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestros hermanos, tíos, abuelos, a todos los miembros que estén a nuestro alrededor, acompañado de una canción que en el cuadrito de color tomate se encuentra. Así que espero que disfrutes de la canción, que nos alegremos nuestra alma, nuestro espíritu, que estemos siempre agradecidos por toda la voluntad que Dios nos llega a cada uno de nosotros. Así que el tema de la clase de hoy es realidad y teoría. ¿Qué es realidad? Realidad es un conjunto de cosas que rodean a cada persona y que le dan una idea de lo que es el mundo. ¿Y qué es teoría? Es una hipótesis que se aplica a toda una ciencia. Es decir, la realidad y teoría ¿tiene algo que ver en la mano? ¿Va de camino juntos los dos? ¿O la realidad es más importante que la teoría o la teoría es más importante que la realidad? Ya. La realidad es algo que ya está sujeto y que depende de cada uno ver con nuestros propios ojos, ¿no? Y enfrentarnos a la realidad. En cambio, la teoría está en constante cambio. Pero, ¿cómo elaborar una teoría? Yo voy a dar un ejemplo, ¿sí? Pero con los siguientes pasos. El primer paso es, pregúntate por qué está sucediendo algo. Busca sus causas, establece relaciones. Mi ejemplo es el siguiente. Educación virtual. ¿Por qué voy a hablar de la educación virtual? ¿Cuáles son las causas? ¿Y cuál es la relación de la educación virtual? La pandemia actualmente es el COVID, una pandemia mundial. Entonces, el COVID ya no nos permite asistir a una educación presencial. ¿Y cuál es la otra vía? Es una educación virtual. Entonces, como existe una pandemia, yo necesito tener una educación virtual para yo seguirme preparando, ¿no? Entonces, ya me pregunté por qué voy a hablarse de la educación virtual, cuáles son las causas, la pandemia. ¿Y cuál es la relación de esta? Que yo necesito seguir auto preparándome. Segundo paso, tratar de recopilar toda la información que puedas para tu investigación. Aquí ya accedemos a una investigación amplia. Por ejemplo, puedo entrar a ver las noticias, puedo investigar en el internet, puedo investigar a fondo de dónde nació el COVID, cómo se difundió el COVID, quién estuvo de acuerdo con las nuevas medidas, quién no, en qué país hay más muertos, en qué país se están recuperando, etc. Aquí ya es una información muy amplia de todo lo que usted vaya a estudiar. El tercer paso es, elabora tus ideas al respecto, teniendo en cuenta las deducciones que realizaste desde la investigación. Por ejemplo, mi pequeña investigación fue el COVID-19, la pandemia mundial. Ahora, ¿cuál es mi síntesis a partir de lo que yo investigué internamente? Que la pandemia mundial permitió el colapso de todas las actividades a nivel mundial. Es decir, se suspendió lo económico, lo político y lo social, y cada uno se encuentra encerrado en su casa para evitar el contagio. ¿Ya?
Cuarto paso. Corroborar si alguien ha llegado a las conclusiones a las cuales arribaste. Analiza sus razonamientos y valora si puedes tomar algo importante de su investigación. La educación virtual está permitiendo una educación correcta y llega a cada uno de los hogares. Por ejemplo, la pandemia inició en Wuhan. Es decir, como ya vimos el ejemplo que esa ciudad cerró todo, absolutamente todo, comenzaron ellos a tener una educación virtual. ¿Qué tenían que hacer los demás países? Ver este ejemplo y comenzar a tomar las medidas necesarias. Sin embargo, estamos hablando de Wuhan, es decir, que tienen un sistema educativo y un nivel de vida muy amplio. Pero la educación virtual funciona ahí el 100%, sin embargo, aquí en el contexto de Ecuador no está funcionando del todo, y es decir, que en cada uno de los hogares no hay internet. Pero, en cambio, yo me estoy apoyando en algunas investigaciones. Quinto paso. Construye una hipótesis, pues toda teoría comienza con una hipótesis. ¿Cuál es mi teoría? ¿Cuántos tienen computadora? ¿Cuántos tienen acceso a Wi-Fi? Comienzo yo a hacer unas pequeñas preguntas para llegar a mi objetivo. ¿Por qué la educación virtual? Supuestamente aquí en Ecuador, la mayor de la población cuenta con acceso a Wi-Fi y que todos tienen un aparato electrónico, pero en realidad esos datos están muy sobrevalorados, porque si nos vamos a la realidad no es así. Luego nos dice, toma puntos precisos de los resultados de tu experimentación. Como yo ya estoy con estas preguntas y a mi visibilidad, a mi estudio, a mi información recurrida, digo que no todos tienen computadora y no todos tienen acceso. Todos esos datos tengo que ir anotando. Y como último punto dice, evalúa tus resultados si no puedes comprobar tu hipótesis, tu teoría es falsa. Como mis resultados dieron negativo, porque aquí en Ecuador no todos tienen acceso a Wi-Fi, no a todos les está llegando la educación virtual, entonces mi teoría es falsa. ¿Por qué? Porque yo tomé la educación virtual con un ejemplo de Wuhan, de los países subdesarrollados, y que todos tienen el acceso a internet, pero que aquí en Ecuador no. Entonces mi teoría fue falsa. En cambio, si en el paso de las preguntas me daba algo positivo, mis apuntes daban o concordaban con los pasos ya anteriores, algo positivo, eso quería decir que sí funciona mi teoría, pero que en realidad no. Entonces, la realidad y la teoría son dos cosas distintas. Para comprobar la realidad debe de haber una teoría. Y mi realidad es que la educación virtual a nivel de Ecuador no está funcionando de la manera correcta porque, por ejemplo, en la región amazónica no existen ni siquiera los servicios básicos que un ser humano debe de tenerlos. Así que esa es mi teoría, es algo falso y que los medios de comunicación nos están mintiendo descaradamente. Eso es todo, chicos.